Necesitamos salir al aire. 92.1 megaciclos. Acá, señores, otro mensaje. Dice, aquí Jerusalén. Estamos escuchando Jerusalén, capital del Estado de Israel. Nos reportan que están sintonizando a FM Identidad. Y ya, claro, veníamos hablando del Medio Oriente. Más economía, más veracidad, más realidad, más latón. ¿A qué? Más inversiones, más negocios, más prácticas, de todo más es más latón. ¿A qué? Más índice real. ¿A qué? La bursátil es más latón. ¿A qué? ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves? Se anima a pegarlo, vamos, más latón. Mire lo que pasó. Humillación para Barack Obama. Salamín, 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 Salamín. Podría haber aprendido algo. Más latón. Cambiemos de tema. Cuando no se puede, no se puede. Más latón. Cuando no se puede, no se puede. Más latón. Pero, ¿vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Señor, no hablo más, los condeno a todos y que se jodan todos por hacer todo mal. Buenos días a todos, esto es FM Identidad en los 92.1 megaciclos, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, aquí en el estudio de la emisora, quien les habla, Carlos Maslatón, conjuntamente con Germán Gegenchat, siendo las 6:32 de la mañana en Argentina y 14:06 la temperatura. Estamos con ustedes hasta las 8 de la mañana. Después de este programa van a quedar solamente 23 hasta fin de año. Así que estamos en la cuenta regresiva con esta audición. Después terminamos, en enero no vamos a estar y en febrero veremos qué sucede. Por ahora terminamos el 31/12/2014. Nuestro teléfono para llamados es el 5246-0244, 5246-0244. Vamos a conversar ahora con Germán Gegenchat, le voy a ceder la palabra, nos vamos a divertir con distintos temas de la política que están en la superficie y otros que no están tanto en la superficie. Vamos a hablar de las huelgas del día de hoy. Posteriormente, estimo que a las 7 de la mañana va a salir al aire el economista Luis Palma Cané y a las 07:30 el diputado de la Capital Federal, Fernando Sánchez, mano derecha de la diputada Elisa Carrió, para que nos expliquen qué es lo que van a hacer. Esperemos no fracasar hoy con Fernando Sánchez, íbamos a estar con él hace unos días, lamentablemente no pudo tener lugar la entrevista, pero hoy seguramente ello va a ser posible. Hoy es día jueves, mañana es viernes, mañana recibimos, lo quiero anticipar, a la gran política y militante guatemalteca Gloria Álvarez, libertaria que se considera, atea que se considera, así lo dice su página web, así lo ha escrito en su Facebook, recientemente famosa por un discurso que dio contra lo que ella reputa como el populismo en América Latina. Está denunciando el populismo en distintos foros internacionales y tendremos el agrado de recibirla acá en el día de mañana en el marco de una gira por la República Argentina, por distintos medios de comunicación, universidades, salas de conferencias, invitada por liberales y libertarios de Argentina para que dé a conocer su gran pensamiento. Es una chica joven, tiene 29 años apenas, habla muy bien, es muy llamativa por la forma que se presenta para dar las conferencias con mucha fuerza, una combatiente igual que la venezolana María Corina Machado, solamente que no está en la función pública. María Corina Machado sí, ella todavía está desde el llano, pero esperemos por el bien de Guatemala, por el bien de América Latina, que combata también desde los cargos legislativos de su país. Bueno, ya la van a conocer mañana, el que no la conoce, pero miren el video que ella ha dado en una conferencia en Zaragoza, España, creo que fue hace apenas 3-4 semanas, dio la vuelta al mundo, la gente salta por los aires, está enloquecida
con Gloria Álvarez, y la vamos a recibir con toda cordialidad mañana para discutir de política y también de política de Guatemala, que siempre ha sido tan interesante. Centroamérica, continente agredido por el comunismo internacional, que se salvó milagrosamente hace 30 años, en base a fuertísimas guerras civiles, se salvó de que se convierta todo entero en una dictadura comunista al servicio en su momento de la Unión Soviética, en tiempos más recientes de la Cuba de Fidel Castro, que no cae nunca más. ¿Y saben por qué no cae nunca más? Porque no tiene contraparte, no tiene quien la combata. No alcanza para ganar en política con dar conferencias desde el extranjero. Los grupos refugiados en el exilio pueden decir lo que quieran, pero la política se gana sobre el territorio exclusivamente. La lacra, la desgracia de los últimos 13 años, el kirchnerismo, no gana porque sea bueno, no gana ni siquiera porque tenga el consenso de la mayoría de la población, tiene el apoyo apenas de una ínfima minoría, pero ¿qué es lo que hace? Toma el territorio, domina las instituciones y dice: si quieren venir, que vengan, yo de acá no me voy, ustedes no me pueden sacar. No se puede dejar de reconocer que el kirchnerismo tiene una fuerza combatiente enorme, sin precedentes, lo hacen muy bien técnicamente, son brillantes desde este punto de vista. Esto lo aclaro y lo voy a tener que decir ahora, porque siempre hay gente que interpreta todo al revés. Y ahora voy a decir: Malatón está elogiando al kirchnerismo. Señores, la técnica política no tiene ideología. La capacidad para hacer una cosa no depende de la maldad o la bondad de la persona, sino de que tenga justamente la combinación de elementos técnicos necesarios para llegar al poder, para mantenerse y para eliminar a sus enemigos. No me importa si se enojan algunos por el uso de la palabra enemigo, quien está enfrente es el enemigo y es el que hay que destruir. Así funciona la política. Podemos hacer un programa con lindas palabras también, pero no implicaría la descripción de la realidad política, y aquí al menos yo hablo de esta manera y tengo como intención explicar realmente qué es lo que sucede en el poder y qué es lo que sucede por afuera del poder. El kirchnerismo sabe cómo mantenerse en el gobierno. Cada día son más las personas que dicen: pero dentro de un año se irán, ganarán las elecciones, las perderán. ¿Estamos tan seguros que van a perder las elecciones? ¿Cómo se van a presentar? ¿Se van a presentar con Scioli? ¿De qué manera? Esta es la ventaja del kirchnerismo por sobre todas las otras fuerzas políticas. Las otras fuerzas políticas que hacen, hablan, generan manifestaciones, se enojan, pero no toman la calle. Y hablando de tomar la calle, hoy hay una huelga sectorial de distintos gremios. Nuestro experto sindical, nacional sindical o sindicalista nacional, como a ustedes les guste, no estoy haciendo cuestiones ideológicas en esto, Germán Hegenchat nos va a explicar de qué se trata la cosa. Buen día, Germán Hegenchat. Gracias por bancarme en estos primeros minutos de expresión política tal vez un poco desmedida. Buen día para todos. Bueno, abrió fuego Carlos, porque se puede hablar o abrir fuego. Esto fue una especie de apertura de fuego a discreción. Y bueno, lo lamento. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué está pasando con esto? Explícame qué es esta huelga, de qué se trata. Bueno, lo dijiste bien. Vos dijiste huelga sectorial. Lo primero que hay que distinguir, y en esto voy a insistir, ya lo hemos dicho, es que una cosa es una huelga general y otra cosa es una huelga gremial o sectorial. La huelga general es siempre política. ¿Por qué? Porque el motivo por las cuales se organiza es generalizar y hacer tronar la queja respecto de cuestiones que no son competencia de los gremios o interés directo de los gremios llevar adelante. Por ejemplo, un reclamo salarial puntual es un tema gremial. El de hoy, por ejemplo, que tiene que ver con ganancias y con el bono de fin de año, es un tema gremial. Ahora, la inflación, la inseguridad, los jubilados y demás de los paros generales que hubieron en el país en este año son cuestiones políticas que están fuera de la competencia específica de los gremios como tales tomados individualmente, pero sí están previstos
dentro de la ley de asociaciones sindicales de la República Argentina. O sea que las huelgas políticas son legales y legítimas además. Y espacio legítimas además. Y esta huelga sectorial es además legal y legítima. Yo apoyo plenamente esta huelga, no estoy en contra de la huelga, tampoco me voy a poner en la posición de aquellos que dicen, no, pero mirá que si estos hacen una huelga, joden a todos los que quieren trabajar. Yo lo que diría es chocolate por la noticia. Claro. Es decir, Justamente esa es la idea. es decir, y además, les cuento, la ética de la división es justamente una mecánica de dominación y para doblegar a los débiles, a los trabajadores. Por eso los trabajadores, ustedes los ven en la televisión, se lo toman con calma, porque también es para ellos, aunque sus gremios sean oficialistas o sean lerdos, no hagan un paro. Está claro también que los paros de transporte, como cualquier servicio de alcance masivo o público, son mucho más potentes. No es lo mismo el paro del sindicato del plástico que el paro de transporte, claramente. O imagínense si se le ocurre hacer paro por tiempo indeterminado al gremio de Luz y Fuerza, por ejemplo. Pero hay que comprender también de que para hacer tortilla se rompen los huevos. Y la verdad es que ahora... Parece Capitanich. Y la verdad que ahora... Pero la diferencia es que no digo mentiras, ¿viste? No me estoy burlando de toda la gente que escucha, ni pongo cara de estúpido, ni la tengo. Bien. Esta es una huelga justa, entonces. Pero es una huelga justa, es legal, es legítima, y además los motivos son impresionantes. ¿Por qué? Vamos a los motivos, a ver, abrámoslos. Porque ir en contra del impuesto a las ganancias sobre el salario, para mí, es absolutamente legítima. Para mí el impuesto a las ganancias es un impuesto que debe tener como, digamos, hecho imponible o hecho económico sobre el cual se aplica o calcula ese impuesto una renta producida por el capital, pero no por el trabajo, por entregar una fuerza de trabajo a cambio de un salario. Es decir, yo nunca estuve de acuerdo, después hablaremos si el impuesto a la renta sobre el capital y demás, eso, mucho, poco, eso es otro tema. Lo que yo digo es que conceptualmente el impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones de los trabajadores es una animalada. Yo, la verdad, no estaré, y si algún día tengo una responsabilidad pública, voy a tratar de que sea retirado el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores. Es indignante que un trabajador le cobre el impuesto a las ganancias sobre su remuneración por la fuerza de trabajo que él aporta. Pregunto, más allá de que es injusto porque se trata de personas que no ganan millones por mes, sino que ganan a veces 10.000, 15.000 o 20.000, que hoy en día no es nada. Pero para ahí yo quiero poner una... En la esencia, ¿hay algo que haga que vos puedas impugnar el impuesto a las ganancias sobre el trabajo? Sí, por supuesto. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Porque para mí la remuneración del trabajo no es una ganancia. No es una ganancia en el concepto económico de la palabra. Porque ya ocurrió el hecho productivo. Porque es un factor de la producción, porque es un proveedor, es un elemento exactamente que forma parte del proceso de la empresa. Es una parte del conjunto. Entonces ya la empresa pagó ganancias, la explotación ya pagó ganancias. ¿Cómo después le vas a cobrar ganancias a un componente que contribuyó a un resultado que ya pagó ganancias? Esa es el tema, ¿no? Esa es la explicación económica. Bien. Y para mí hay otra explicación que tiene que ver con lo filosófico. El trabajo humano, individualmente considerado como tal, no puede ser gravado con impuestos. Si yo soy un trabajador en relación de dependencia, no se puede gravarme con impuesto a mi actividad. Bien. Hegenchatz, los que son partidarios de cobrarlo, no tienen muchos fundamentos, en realidad es una finalidad fiscalista del Estado, es decir, necesitamos plata porque tenemos un Estado gigante, lo cobramos donde sea, sin ninguna lógica, sin ninguna equidad. Pero muchos de ellos tratan, algunos, cuando vos lo llevas al fondo del tema, para contraponerlo a tu posición, te dicen, bueno, ¿qué pasaría entonces con las sociedades de responsabilidad limitada
o con las sociedades anónimas, donde la alta gerencia, que además pueden ser accionistas o socios en una sociedad formato SRL o en otra, además son empleados, se ponen altísimos sueldos. Si vos no grabás esos sueldos, estarías armando una suerte de ilusión tributaria para sumarle gastos a la empresa, que tenga menos ganancia, que pague menos impuestos a la ganancia, todo disimulado por el salario. ¿Tenés alguna respuesta a eso? Que está bien. ¿Que está bien qué? Está bien. ¿Está bien que se eluda o está bien qué es lo que está bien? Pero perdón. ¿Cobrás o no cobrás impuestos? No, conceptualmente yo no castigo la remuneración al trabajo y no me importa cuánto sea. Es decir, esa persona cuando recibe dividendos, paga por los dividendos, Sí. que es la parte que vos dijiste. Hay que distinguir cuáles son las fuentes de la Bueno, renta. pero está bien, pero entonces yo te digo, yo tengo una empresa más o menos que la manejo, ¿no? Que tiene 50 empleados, somos 10 socios, 10 accionistas, y 5 de esos accionistas somos empleados. Nos metemos 300.000 pesos por mes de salario. Está bien, ¿sos empleado o no sos empleado? Sos empleado. Y soy listo. empleado. Y bueno, es que la definición va a ser Pero jurídica. yo agarro para que haya la menor cantidad de dividendos, de ganancia posible y por lo tanto de impuestos, me voy subiendo el sueldo, hasta que en un momento lo coloco neutro. Entonces viene AFIP y dice, ¿qué gana esta empresa? Nada, ¿por qué? Y porque se la patinan todos en salarios altos. Esto es como nos van a contestar a nosotros. Yo estoy de acuerdo con vos. Es más, voy más allá de lo que vos decís. Para mí el impuesto a las ganancias como tal Pero si no debe existir. Pero no, además nació como excepción. Pero particularmente por eso te digo, a mí no me interesa, sinceramente, si gana $1.000.000 por mes. Si el tipo lo obtiene como contraprestación de su actividad individual en una actividad económica. Bien. Porque después ese dinero que gana va a formar parte de otras actividades económicas. Va a invertir o va a gastar o va a viajar, o decir, va a pagar por otro lado. Entonces no hay que ponerse loco como si uno fuese realmente enemigo de los sueldos altos o enemigo de la renta en sí mismo. Es decir, el impuesto a las ganancias en la actividad económica tiene que tener un límite para no terminar por desalentar la inversión productiva del dinero. Bueno, bien. Y por otro lado, en la actividad humana, conceptualmente yo no estoy de acuerdo con gravarla con ganancias de ninguna manera. Si querés, llamale impuesto al trabajo, pero no hay que dejarse de mentir creyendo que, o vendiendo a la sociedad, de que vos sos un rentista porque ponés tu fuerza de trabajo adentro de una empresa o lo que sea. Te voy a hacer 2 preguntas más. ¿Cómo se paga el gasto público si no cobras impuesto a las ganancias? ¿Cuál es el problema? Y no alcanza. Gastás menos. Gasta menos. ¿Qué haces vos? Escúchame, ¿qué haces vos si no te alcanza? Bueno. Gastás menos. ¿Y qué es lo que dejás de hacer? Bueno, de pagar impuestos en primer término. Yo compro lo que vos estás diciendo. Segundo tema. ¿Sirven para algo estas huelgas? Sí. ¿Por qué? ¿Qué vos decís que va a cambiar la postura del gobierno? Si hacen una sola... ¿Qué se siente? Si hacen ¿Se una... asusta por la huelga? ¿Se siente humillado? ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué le hace? No, esa es otra falacia que yo te la escuché varias veces, te digo. Bueno. Es decir, Responde. El paro en recesión no soluciona nada. Esto es lo mismo que decir que oponerse a una fuerza que está primera no tiene sentido. Es decir, obviamente vos peleás contra el poder hasta que lográs imponer la agenda. Que a vos una etapa no te dé resultado deseado no quiere decir que la reiteración y ampliación de las etapas de lucha no te lleven a obtener resultados que vos querés. Porque con ese criterio, por ejemplo, cuando vos estás en minoría no tenés ninguna razón para pelear, porque resulta que si peleas no vas a ganar. Entonces mi respuesta es, no vas a ganar hoy y en esta escala, pero la tenés que escalar y seguir peleando. Está bien. O sea, la foto no te gusta por el resultado, pero esto es una película. Bueno, eso respecto de mi razonamiento de las huelgas y el ciclo económico. Impugnado por tu parte, no lo voy a contestar, lo dejamos para otra oportunidad. Pero sí lo que te voy a insistir es que este gobierno vos no lo hacés cambiar por una manifestación o por un hecho de fuerza o por una parálisis como la de hoy. Porque el gobierno dice, así me quieren correr por este lado, van a ver cómo les voy a contestar ahora va a ser peor todavía. Y como no hay nadie que tome la calle, no hay nadie que adopte el método político kirchnerista para combatir al kirchnerismo, ¿qué es lo que hay que hacer?
la patoteada, la fuerza que el gobierno tiene apropiándose del aparato del Estado para imponer su voluntad para siempre, no está contrapuesta por algo de sentido similar, porque nadie se rebela contra el poder. Entonces, a mí me parece que, que estas huelgas parciales entran dentro de la categoría, son distintas, tienen distinto origen social, pero es lo mismo que las protestas callejeras que vimos en los últimos años. Esas protestas callejeras y esa huelga se hacen con la intención o tomando en cuenta categorías de funcionamiento político y de reacción política propias de décadas atrás, donde ante una protesta, manifestación o huelga, el gobierno se sentía tocado políticamente, humillado políticamente y se sentía moralmente compelido a cambiar. Dice, bueno, está bien, ok, no quiero más lío en esto, yo ahora van a ver que voy a flexibilizar la medida. Pero este gobierno no actúa de esa manera, el chavismo no actúa de esa manera, y yo te digo que estas huelgas y estas manifestaciones son políticamente neutras porque tenés de otro lado a alguien que es muy fuerte, que va a hacer lo contrario de lo que vos le estás pidiendo, y que la única forma de que reacciones con medidas de fuerza en serio, una huelga que simplemente no vas a trabajar, o una manifestación que simplemente pones carteles donde vos decís nosotros somos buenos, ellos son los malos, no alcanza. El gobierno va a reaccionar cuando tenga ruptura de algo. Ruptura quiere decir daño en la propiedad pública, paralización de los servicios públicos con ruptura de los servicios públicos. Es decir, daño a la propiedad, atentados, bombas. Es la única, solamente frente a la violencia va a reaccionar este gobierno. Como no hay violencia, todo esto que hagan yo digo que no sirve para nada. Es tu opinión. Yo lo que te digo es que los conflictos sociales y políticos tienen una escala, van subiendo de a poco. De hecho, la cantidad de paro que tuvo este año el gobierno no lo tuvo nunca antes, y vos ves un gobierno que no se va a ir y yo veo un gobierno en retirada cometiendo errores seriales permanentemente, como ahora, por ejemplo, que le cierra el crédito a los productores de soja que no comercializan a la fuerza en condiciones que no están decididos a hacerlo, le baja la tarjeta de agronegocios, pero a su vez la propia estructura del gobierno siente de que políticamente se está debilitando. Por ejemplo, uno de los candidatos presidenciales, que es Uribarri, está evaluando separar las elecciones. ¿Y por qué las separa? Porque el arrastre del oficialismo, de hacerlas juntos, no le garantiza ganar la gobernación y varias intendencias locales de relevancia. Entonces, vos me decís, está bien, el cuadro chiquito que vos estás observando de ver un paro así, yo te comparto que vos haces un parito contra un gobierno y no pasa nada. Pero no es solo un paro. Es decir, saltan fichas, te saltan los tapones por varios lados. Obviamente las cosas pueden escalar o no. ¿Por qué creo yo de que las cosas no escalan de la forma que a vos te gustaría? Porque no se llega al resultado de una sola forma. Es decir, no salta por dos razones. Primero, porque hay una gran parte de la población que ya sabe lo que va a votar y ve a la política, es decir, a los partidos políticos y los candidatos que están desarrollando una actividad fuerte para reemplazar políticamente al gobierno. Más allá de los errores o aciertos que tenga, para mí el 70% de la población está decidido a no acompañar al gobierno para adelante. Que el 30% sea fuerte no hay ninguna duda, pero es lo mismo decir eso que decir que Menem fue el más fuerte en el 2003 porque sacó el 25%. Sí, cuantitativamente, pero cualitativamente no lo era. Sí, jeje, pero el problema que vos tenés es que el gobierno tiene el 30, quizá tiene menos, quizá tiene el 25 nada más. Pero los otros no es que tienen el 75% o el 70%, los otros son distintos pedazos que no se unen entre sí. Va a perder Por por eso acumulación, va a perder por acumulación en segunda vuelta. Va a acumular menos en la segunda vuelta que cualquier opción opositora. Eso es lo que yo pienso, y claramente en otra oportunidad lo hablábamos. Cuando había crisis económica o de otro tipo con anterioridad, eran las élites las que aceleraban los procesos de recambio del poder. Entonces yo recuerdo el 76, recuerdo el 89, recuerdo el 2001, que son las rupturas económicas más importantes que tuvimos. digo, decir que las élites armaban el cambio. Exactamente, y también recuerdo el 82, sí, ¿no? Que fue un proceso más largo, pero que había empezado a mitad del 80, inmediatamente después de la guerra, mitad del 82. Entonces, ahí tomaban las postas, por supuesto que no lo hacían
ajenos al sentimiento general, pero sí le hacían el trabajo, digamos. Le hacían el trabajo. Esto que vos decís, le hacían el trabajo. En cambio, en esta oportunidad, parece ser de que viene dentro de la dinámica propia electoral, política, de una democracia que tiene ya como 30 años. ¿Por qué? Puede ser que haya un aprendizaje que la levantisca y estas cosas no traen resultados positivos a largo plazo. De hecho, la del 2001 no los trajo, mirá cómo estamos. La del 89 aparentemente duró bastante poco. Es decir, No, los procesos, yo lo que digo duró es... tanto como esto el 89. Porque ¿sabes qué sucede? Hay veces que hay líos sin aprendizaje y hay veces que hay problemas con aprendizaje. O sea, las coyunturas críticas de los países, que es cuando tienen crisis terminales con rupturas, ¿qué sucede? ¿Toman un camino o toman el otro? ¿Cuál puede ser el camino? El camino puede ser repetir los errores y postergar los malos efectos por unos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Y la otra es cambiar profundamente y remover los errores que vienen repitiendo permanentemente. Hoy estamos de nuevo en una coyuntura crítica. Vos decís de que no va a haber cambios a futuro. Yo en ese sentido soy optimista, pero con la necesidad de actuar. Hay otros que son optimistas y se quedan sentados, y yo soy optimista y digo, bueno, vos querés un cambio, bueno, tenés que laburar por eso. Pero lo que yo veo es que este proceso de recambio tiene otra naturaleza. No se está generando formalmente como los otros. Se está generando de otra forma, de otra manera. E inclusive más te diría, salvo el último proceso de aislamiento que hubo por parte en el poder mismo, pues la crisis del 2001 empezó con la renuncia de Chacho Álvarez, que partió y debilitó al gobierno de la Alianza. Eso no sucedió en este gobierno, y yo creo que es esa la fortaleza que vos ves. ¿Cuál es? No, es que este hubo una gobierno... ruptura, hubo una ruptura, la ruptura de Massa, nada más ni nada menos. Pero Massa es un intendente. La ruptura que todo el mundo esperaba y decía, a este gobierno lo pone de rodillas si sucede, es la de Scioli, no la de Massa. Bueno. No es lo mismo un intendente del conurbano que el gobernador de la provincia que tiene el 38% del padrón electoral y que además tiene el poder de movilización que tiene cualquier gobernador que tiene cercada la capital federal con 14 millones de habitantes. Es decir, la capital federal, que es el centro del poder central, está rodeado por 14 millones de habitantes, entre los cuales se encuentran los cordones más pobres del país. Entonces, no es cuestión menor, no es lo mismo que venga y se revele Massa, que forma parte de la zona norte del conurbano, es uno de los distritos más importantes de la provincia de Buenos Aires, que tiene cerca del 15% del Producto Bruto de toda la provincia, que se revele el resto. Es decir, la expansión territorial que vos decís, con lo cual yo coincido, no es lo mismo la de Massa que la de Scioli. Entonces, justamente, como esa ruptura no se dio en este proceso, no se aceleró. Bueno, está bien. La no ruptura de Scioli y la tentativa de Scioli de captar la totalidad del voto y del apoyo kirchnerista, más todas las personas que no siendo kirchneristas consideran que él puede ser una opción real, tomando él la decisión de esperar a ser presidente para romper con el gobierno, porque yo estoy seguro que el primer día, Scioli es el más antikirchnerista del país. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha gente que ve lo mismo. Scioli en el poder se va a vengar de lo que le hicieron a él en el año 2003. ¿Querés que te diga una cosa? Casi lo rajan de vicepresidente de Kirchner. Kirchner. Yo te voy a decir una cosa. La misma gente que piensa eso es la gente que creía que iba a haber arreglo con los holdouts, que iba... ¿Sabes que la gente que piensa que el sentido común en la política se realiza por el mero hecho de su racionalidad? Y yo lo que pienso es que no es así. Bueno. Yo lo que pienso realmente es que la dinámica del poder tiene sus reglas que tienen más que ver con otras variables que no siempre son las racionales. Me gustó este enfoque, Chat. Y bueno, vamos ahora a descender o ascender, no sé, a los temas económicos de fondo que se complementan muy bien con todo este enfoque político que hemos desarrollado, y tenemos en línea a un amigo de FM Identidad, siempre muy amable, brindándonos su opinión,
Luis Palma Cané, es obviamente economista y analista de mercados financieros. Luis Palma Cané, te saludamos. Carlos Maslatón y Germán Gegenchat, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, gracias por recibirnos como Por siempre. A ver Gracias. a ver por dónde encaramos. Mirá, te digo lo siguiente. El colectivismo económico, la planificación de la economía, el intervencionismo ha tenido a lo largo de los tiempos distintos elementos para controlar el mercado e impedir que se manifieste en su esencia natural. A lo largo de los tiempos se ha ido perfeccionando. A mí me da la impresión que el kirchnerismo ha encontrado formas de control que evitan que se le escapen las variables económicas y le permiten durar más en el tiempo. Es más, uno de los adalides del kirchnerismo, el ministro de Economía, se dice que habría dicho en la facultad o en una conferencia no sé dónde que el fracaso de la Unión Soviética fue por culpa de que no existían elementos técnicos y contables suficientes y impositivos para controlar a la población, y que si hubiesen tenido Lenin y los posteriores secretarios generales del Partido Comunista estos elementos que él tiene ahora, la Unión Soviética estaría en pie. Y la verdad que hoy, final de noviembre del año 2014, no estamos en el Rodrigazo, no estamos en una corrida tipo 1989, si bien hay síntomas que son menores pero que se parecen a esos, y hay causas fiscales y monetarias que en otra época hubiesen hecho un desastre y hoy no tanto. ¿Está bien lo que digo? ¿Tenés alguna explicación? ¿Me lo refutás? No estoy muy de acuerdo, pero Bien, vamos por el principio, digamos. Dale. O sea, del control de la economía por parte del Estado, que como que ha evolucionado, y yo creo que nosotros estamos al revés de la historia, digamos, porque si algo es lo que ha evolucionado en la teoría económica y en la experiencia económica, es el fracaso absoluto de las políticas del estatismo económico, ¿no es cierto?, empezando por la misma Unión Soviética. Hoy realmente en el mundo analizar las economías, las principales economías del mundo, y sacando China y los restos de la Unión Soviética, yo te diría que las primeras 20 economías del mundo, que tienen más del 90% del PBI mundial, no tienen un estatismo económico, digamos. El control económico per se, yo te diría que hoy ya está fuera de discusión que es un fracaso, es decir, que la Argentina está marcha atrás de la historia, digamos, ¿no? Uno puede decir que es necesario que el Estado regule, eso es aceptable y sería, digamos, de un liberalismo manchesteriano también anacrónico decir que todo se corrige con la mano invisible del mercado, no es así. Tampoco el otro extremo, el Estado debe regular, ¿no es cierto?, para regular las relaciones entre las partes, pero una cosa es regular y otra cosa es gestionar y entrometerse en la iniciativa privada, que es lo que está haciendo este gobierno, porque como también vos dijiste, el ministro dijo esta famosa frase de que el régimen soviético fracasó porque no tenía herramientas técnicas, pero dice cosas más graves, digamos, dice que este país necesita déficit fiscal para incrementar la demanda, y que esa es la única manera de tener nivel de actividad económica, y cada vez gasta más y cada vez tenemos más déficit y cada vez tenemos más recesión. De modo que yo te diría que en líneas generales el plan económico, si se puede llamar plan a esto, que está siguiendo el gobierno en este momento, es reflejo de una ideología que consiste en sostener, y acá está el nudo de la cuestión, consiste en sostener nada más ni nada menos que el Estado como figura jurídica gestiona mejor que la actividad privada. Por lo tanto, quien acepta esta hipótesis sostiene que cuanto mayor sea el control del Estado en la economía, mejor va a andar la economía, y eso es lo que hace este equipo, digamos, están interviniendo permanentemente y ahogando cada vez más las libertades económicas. Bien, Luis, yendo al final de la pregunta, pero esto en este momento parece ser que estamos en una PAC cambiaria, es como que les está dando resultado. Yo diría que esto, vamos a la paz cambiaria, la dejemos para el final, pero en la economía real, hoy estamos en una situación muy complicada, que es una situación con una inflación creciente, un déficit fiscal creciente y una recesión creciente también. De manera que el fracaso es evidente. Y con respecto a lo que vos sostenías de que estamos en una relativa paz cambiaria, no utilizaste la palabra paz, pero eso un poco me parece la idea. Exacto. Yo te diría que sí,
que estamos en una paz cambiaria, pero dos cosas. Primero, tenemos un 50% de brecha, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados, teníamos el 100, ahora tenemos el 50, decimos que estamos bien. Como tener un tipo que está con 43 grados de fiebre y ahora tiene 41 y decimos, viste, que está mucho mejor. No está mucho mejor, seguimos mal. Igual nada dice que no se puede ampliar nuevamente, ¿no? Claro, ahora vamos a lo segundo. Esto es artificial, porque lo que está haciendo es, de alguna manera, coartar el grado de libertad de la demanda, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Controla, controles policiales, la gente tiene miedo, no compra, no vende, etcétera. Con lo cual logra una relativa calma, obviamente, pero esto ya está escrito en la historia también, está escrito en la teoría. Cuanto más tiempo en una economía con inflación creciente como la que tenemos nosotros, cuanto más tiempo tiene vigencia un control de cambios, obviamente, que significa también un tipo de cambio atrasado, cuanto más tiempo tiene vigencia, insisto, ese control de cambios, mayor es la probabilidad de que se ensanche la brecha. Con lo cual, yo no sé cuánto va a valer el dólar de acá a 15, 20 días, ni yo ni nadie. Lo que sí te puedo decir es que, sin ninguna duda, si esto continúa así, pretendiendo que el controlar el mercado cambiario con controles policiales, etcétera, yo te diría que lo más probable es que en el mediano plazo la brecha se vaya ensanchando y no achicando, ¿no? Bien, ellos te van a decir, por ejemplo, con respecto al primer punto, que es el déficit del presupuesto y el financiamiento con emisión monetaria, que es un gran incentivador para la actividad económica y que tiene que ser permanente, porque así permanentemente tenemos aceitado el sistema económico, que no importan los efectos inflacionarios, una porque no ven una relación directa entre emisión e inflación, y aun cuando la vieran, los tipos te van a decir, no importa, yo agarro al Banco Central y yo le digo, vos tomá, aspirá dinero, emití deuda contra ese dinero que tomar, lo hago compulsivamente contra el sistema bancario, que desde el punto de vista funcional está estatizado, es una orden, vos dame la plata que tenés y yo te doy acá las letras del Banco Central. Y te dice, bueno, esto es un mecanismo de control social y de control de política monetaria que a mí de última me hace patear las cosas para mucho más adelante. Y también con respecto a lo segundo, a los efectos sobre el tipo de cambio, negro, libre, como se quiera llamar, dice, mira, ¿sabes qué? Yo lo controlo policialmente, es artificial, y que esto dura y funciona. Y así tiro para adelante las cosas. Sí. Bueno, está bien, lo pueden decir, pero es una aberración intelectual todos esos argumentos, porque más allá de que la historia y la teoría se lo refutan completamente, no es necesario irse a la historia de la teoría. Ellos dicen, incentivar la demanda vía déficit fiscal es lo que hace continuar la economía, ¿no es cierto? Pregunta, ¿y por qué está en recesión ahora entonces? Ahí está. ¿Por qué estamos en recesión? ¿Qué pasa? ¿Es la conspiración maoísta que nos ha atacado? Ahí está el tema. Entonces, y también podríamos decir, Luis, que bueno, como consecuencia de no permitir que se manifieste un mercado libre de cambios y los precios en general reflejando la voluntad de las partes contratantes, vos lo que tenés es no inversión, desinversión y producto bruto negativo, o sea que la estás pagando igual. No la pagas con deuda, la pagas con actividad económica. Pero por supuesto, pero lo más grave de todo esto es que, otra frase que dijiste por ahí, que de una importancia clave, que esta gente sostiene que la inflación no es un tema monetario. Por eso entonces el déficit no importa, como decir, no hay una relación entre déficit y emisión monetaria. Porque sostienen, por ejemplo, y el argumento es que Estados Unidos cuadruplicó su circulante en 4 años y la inflación bajó. Eso es una burrada. Claro, es cierto que cuadruplicó, pero lo que pasa es que se olvidan de que además de la oferta monetaria hay una cosa que se llama demanda monetaria. Claro. Entonces, si vos emitís $1 y en el mundo te compra el dólar y lo guarda para ahorrar, eso no va a precios. O sea, si vos cada peso que emitís, la gente cuando lo agarra, no lo ahorra, sino que dispara y compra algo, automáticamente se va a precio. Entonces, en países como el nuestro, donde la moneda no existe históricamente por todos los golpes inflacionarios que tuvo, donde la demanda monetaria tiende a cero, o sea que la gente no quiere retener dinero en sus bolsillos o ahorrarlo, sino comprar para que no se le licúe, es más que evidente que la inflación es un tema estrictamente monetario, sobre todo cuando la inflación es de 40 a 45%. Vos podés explicar una inflación por términos estructurales, de oferta, que restricciones, una inflación del 2-3% anual,
pero no una del 3% mensual, ¿me entendés? Claro. O sea, yo creo que está ahí el fondo de la cuestión en última instancia, desde mi punto de vista, es primero un enfoque ideológico, insisto, desde mi punto de vista, no nadie tiene la verdad, pero creo que el enfoque ideológico es anacrónico, es decir, pensar que el Estado gestiona mejor que la actividad privada y que el Estado debe estar en todos los sectores de la economía presente, no regulando, sino actuando, me parece que es un tema ideológico, como te decía antes, anacrónico, ¿no es cierto? Este sistema económico, plan económico, o simulacro del plan económico de Kicillof, que lleva ya más de un año, ¿a qué te hace acordar la historia argentina? ¿Puede ser a Helbart? Más Y o menos de alguna una cosa manera así. la inflación cero. Pasa que esto da... Bueno, ahí tenés un buen ejemplo, ¿no? Cómo termina un control de precios, ¿no? ¿Te acordás cómo era? Bueno, para que la gente recuerde, Helbart instaló un plan que era un acuerdo de precios y salarios que era inflación cero. Sí, mientras emitía. Y claro, y mientras tanto emitía, entonces una olla de vapor. Claro. ¿Y qué pasó? Después vino un Rodrigazo, ¿no? Obviamente, Claro, en un y momento dado, estos sistemas, mira, Lo que estos pasa sistemas... es que ellos yo Sí. estoy seguro que sienten que pueden hacer lo de Helbart, pero también pueden prevenir o controlar los efectos del Rodrigazo. Este es el tema. Bueno, ¿Creen pues, eso? habría que hablar con ellos, no sé. Yo diría, me gustaría saber qué dicen de una inflación del 40-45% en términos crecientes, de un déficit fiscal que supera ya el 5 o 6 puntos del PBI, un estrangulamiento muy fuerte del sector externo, una escasez de dólares más que evidente, restricciones a las importaciones. Estamos en un esquema, en un escenario económico complicado, ¿no es cierto? Claro. Y oyendo a los números que vos tengas, que hayas podido trabajar, estamos hablando de un PBI este año que terminaría que -3, -2, ¿por dónde anda? Sí, por ahí. Claro. Vos sabés que las cuentas nacionales tienen un grado de aproximación, ¿no? A mí me hace gracia cuando el Fondo Monetario dice el PBI mundial va a bajar del 3,3% al 3,2%. Son cálculos totalmente estocásticos, ¿viste? Pero más allá de eso, y sabiendo que que decir de 2,5 o 2,8 a mí me parece que no es no es técnicamente correcto, sobre todo no teniendo las herramientas de un instituto de estadística, pero lo que yo sí puedo decirte que con los indicadores que uno maneja, primero, el Producto Bruto este año no va a crecer, el año que viene tampoco, y el año que viene va a crecer menos que este año. Ahora, los números fríos será 2, 3, 4, bueno, ahí andará. Dependerá de muchas cosas, dependerá del sector externo, dependerá de la marcha de la economía mundial, etcétera. Pero si seguimos con este esquema, yo lo que te puedo decir sin ninguna duda es que la economía argentina este año va a ver su Producto Bruto en baja y el año que viene con mayor baja todavía. Claro. Bueno, pero si ya vamos al 4, ahí se siente mucho. Si 4 es un año para recordarlo, 1995, que fue durísimo. Hola, Luis. Bueno, hemos perdido lamentablemente esta comunicación tan interesante con el economista nacional e internacional Luis Palma Cané. A ver si podemos recobrar la transmisión. Es lo que yo le decía recién, ¿no? A mí me da la impresión, Gegenchat, que hay controles políticos sobre la economía que hacen que algunas cosas te duren más que antes. Básicamente para mí pasa por el registro de las actividades económicas, el registro de todas las actividades económicas y los permisos previos que el gobierno obligó a poner dentro de la cadena de producción, incluyendo la AFIP, para hacer ciertas actividades. Eso es algo que presiona la conducta de los agentes económicos, la conducta de la conducta de las personas, y a lo que te lleva es a que finalmente el Estado tenga mecanismos de control que sean más efectivos que antes. Por eso que duran más las barbaridades económicas que se hacen. Entonces, en la superficie vos tenés menos estallidos de lo que hubieran ocurrido en otras épocas con las mismas medidas, pero en realidad lo estás pagando por el lado de actividad económica, lo estás pagando por el lado de precios en alguna medida, pero básicamente por el lado de actividad económica, con una recesión que ya es fuerte. Si ya estamos hablando de depresión, no de estanflación, en esto coinciden la mayoría de los economistas. Y a veces uno tiene la sensación de que a nivel consumo, que se están reactivando las cosas por algunos bolsones que vos ves, pero después cuando abrís la información en concreto,
te das cuenta que no, que esto sigue fuertemente para abajo, y fuertemente para abajo en un contexto de un día de protesta salarial, ¿no? De protesta salarial, ya que estamos haciendo la espera a ver si retomamos con Luis Palma Cané, no Y tenía... esto es un síntoma. ¿Qué cosa? Y claro, pues están ajustando la economía total a la cantidad de dólares que tienen. Entonces vas a tener recesión, pero la recesión genera desempleo, caída Estamos de de salario, vuelta, estamos todo. de vuelta con Luis Palma Cané. Luis, entonces vos estabas haciendo un razonamiento sobre, estabas comparándolo con el Fondo Monetario o con las estimaciones de economía mundial, 2,8, 2,9, lo mismo en realidad, especialmente cuando es Sí, positivo. lo que yo creo que hay que hacer es marcar tendencias, ¿no? O sea, uno puede decir, a mí me hace gracia cuando dice, bueno, no, el Producto Bruto este año va a caer 2,75, son aproximaciones, digamos, ¿no? Pero no es una crítica a quien hace los números, sino que por lo menos sin tener las cifras de un instituto de estadística complejo y muy importante en cuanto a manejo de variables, lo que uno puede decir es marcar tendencias, ¿no es cierto? Y la tendencia es clara, lo que dije, no sé si se había cortado antes, Sí. en el sentido que la Argentina este año no va a crecer y el año que viene va a crecer menos todavía de lo que pasa, ¿no? De lo que pasa este año. Claro. Luis, si yo te paso ahora al campo de la política económica y vos estuvieses en un equipo, fueses el ministro de un gobierno que empieza, ¿vos sos partidario de hacer primero el ajuste fiscal para después liberar las variables del tipo de cambio, el acceso al mercado, la flotación? ¿O vas primero a la liberación de las variables económicas, esas que están comprimidas, y trabajás al mismo tiempo sobre el déficit fiscal y sobre el presupuesto nacional? Porque hay dos opiniones. La segunda alternativa. La segunda, claramente. O sea, vos... yo creo que hay que hacer un ataque simultáneo todo, ¿no? Sí. Que va a ser doloroso al principio, pero más doloroso que te lo haga el mercado de ajuste, ¿no? Bien, entonces vos dejarías que el peso argentino respecto de las principales monedas del mundo, declarás un día determinado, a partir de la semana que viene, se restablece el mercado libre y único de cambios, y bueno, que vaya donde tenga que ir, exagerará, se moverá para un lado para otro. Pero pará, primero hay que formular un plan integral, ¿no? Claro. No es que yo digo mañana tenemos a ministro y libero el tipo de cambio y viva la pepa, ¿no? Porque ahí volás en pedazos. No, en obviamente. un contexto de un anuncio del plan económico. Tiene que ser un plan económico integral, que maneje las variables fiscales, donde haya un plan claro de reducción del déficit fiscal y de la expansión del gasto. Tiene que haber un claro esquema monetario, cuál va a ser el programa monetario que va a acompañar ese programa fiscal. Tiene que haber un claro programa de las variables del sector externo. Tiene que haber un programa de reestructuración de la deuda externa. Es decir, no vamos a sacar un modelo del plan económico, pero la historia también demuestra que vos para atacar una economía complicada como esta tenés que hacer un ataque de shock, ¿no? Vale decir ataque simultáneo a todas las variables, porque, por ejemplo, si vos dejás, a mí me hace gracia cuando dicen, no, vamos a ir bajando la inflación del 40 al 30, al 20 y al 10 en 4 años, ¿no? ¿Cómo, no? ¿De qué manera? Eso, con toda humildad, con todo respeto, ya no funciona más ese esquema, ¿no? Porque hoy en la teoría económica, disculpame que hiciste tanto con la teoría, pero para algo estudian los economistas, yo ya no estudio más, gracias a Dios, pero hay gente que lo hace, y hoy más importante que la inflación actual es las expectativas de la inflación. Sí. La FED, por ejemplo, ve mucho más las expectativas de la inflación que la inflación actual, porque las expectativas de inflación es lo que te maneja el comportamiento de la gente. Entonces, si vos tenés una inflación del 40% y decís que la vas a bajar a 30%, la gente sigue con expectativa de inflación y trata de ganarle a la expectativa que tiene, con lo cual nunca la parás. Entonces tenés que hacer realmente una política de shock, aunque la palabra sea muy dura, pero que sea integral, porque entonces ahí, cuando es integral, vos podés, digamos, armonizar todas las variables y hacer que el famoso ajuste, que parece que es una mala palabra, que no es más que corregir los desequilibrios, en vez de decir ajuste, es corregir los desequilibrios, sea menos costoso para la sociedad. Ese es el tema. Sí, ahora todos estos tipos ligados al kirchnerismo o al pankirchnerismo, cuando hablan de bajar la inflación del 40 al 30, del 30 al 20, jamás te explican cómo lo hacen y no van a las causas que producen la inflación, porque al contrario, ellos están orgullosos del déficit fiscal y del financiamiento espurio del déficit fiscal. Y bueno, por tanto, ¿cómo lo van a ahí conseguir? no tenés salida, ¿viste? No hay salida porque, de nuevo, la ideología
y el reflejo de esa ideología, que es la intervención del Estado, y que el déficit fiscal te genera actividad económica y no te genera inflación, bueno, entonces ya partís de un enfermo y un cirujano cuyo diagnóstico es equivocado, entonces no hay remedio que lo cure, digamos, ¿no? Bien. No hay remedio de ese cirujano, digamos, ¿no? Luis, ¿vos tenés 2 minutos más o ya te tenés que ir? No, tengo 5 minutos Ah, más. bueno, bárbaro. Vamos un No hay poquito, problema. vamos un poco al tema mundial, a ver si te puedo hacer un resumen desde mi punto de vista como ¿Cómo no? observador. Estados Unidos bien todo, ¿no? Bien, Bien. los números de la economía, Muy bien. subiendo Y ahora bien. el Producto Bruto salió el tercer trimestre 3,9, el Claro. desempleo bajando, la productividad creciendo, las ganancias creciendo. Yo te diría que tenemos un fin de año positivo y una economía creciendo, y creciendo fuerte y sostenidamente, con un temita ahí todavía, un pequeño granito que es todavía el sector inmobiliario, que no termina de despegar, pero bueno, está mucho mejor. Y obviamente vos fijate que desde el momento cúlmine del desempleo, que fue allá por el 2009, una tasa de desempleo histórica récord del 10,5%, y estamos en el 5,8%. Se han generado más de 8 millones de empleos netos desde ese momento. Va a decir que es indiscutible que la economía americana está creciendo bien, no tiene inflación, y en consecuencia lo único que tenemos que ir mirando es a partir de qué momento la Fed va a empezar a subir las tasas, ¿no? Claro, lo que pasa es que no están habiendo manifestaciones inflacionarias de este crecimiento. Alan Greenspan hubiera estado muy preocupado con un casi 4% de crecimiento del PBI y con una bolsa al taco, porque te acordás que él se preocupaba mucho cuando subía la bolsa norteamericana, dice, esto va a generar un efecto riqueza, van a ir todos sobre bienes y servicios, sobre propiedad, es una burbuja, y después viene un desastre, pero no está pasando eso. No hay burbuja de ninguna manera, ¿no? Bien. Está respondiendo a una economía que está fuerte, ¿no? Europa en cero, tendiendo a cero su crecimiento económico, ¿no? Europa sí, digamos, estancada, vamos a ponerlo así, una letanía, ¿no? Es una crónica. ¿Eso para vos que es porque empezaron más tarde? Claro. Por eso, sí. claro. Vos fijate que el que lanzó el relajamiento monetario, que es la expansión monetaria vía compra de títulos en los mercados, fue Bernanke a finales del 2008. Claro. Han pasado unos cuantos años, ¿no? Perdón, a fines de 2012, 2012. No, pero... han pasado 2 años. Y ahora han terminado. Claro, ¿no? pero de todas maneras venían haciendo cosas similares. Sí, por supuesto, pero el empuje fuerte fue hace 2 años y medio, digamos. Pero Europa todavía ni empezó el relajamiento monetario en serio, está comprando algunos títulos privados, pero no termina de inyectar el dinero que necesita, que es aumentar, como dijo Draghi, la base monetaria en un 50%, es decir, volverla a lo que era a fin del 2012. Entonces, y acordate que cuando Estados Unidos empezó a bajar la tasa, Trichet la subió a la salida de la recesión 2008-2009, de manera que yo creo que más allá de los problemas de per se que tiene esa unión monetaria, que es básicamente que es incompleta porque no tiene unión fiscal y tiene unión bancaria muy débil, han pecado por la austeridad a ultranza ejercida por el poder alemán dentro de la unión monetaria, y por un retardo en la toma de medidas de estímulo monetario, precisamente por ese terror que tienen a la inflación. Claro. Y no se dan cuenta que el problema no es la inflación, sino que están cayendo en deflación, que es mucho más grave todo. Claro, este es el terror a la inflación, producto de la propia historia económica alemana. ¿Cómo le pegó a Alemania la hiperinflación de 1923? Para siempre moldeó la ideología del país, ¿no? Bueno, vos fijate que culturalmente, así como Alemania, su terror es la inflación, en Estados Unidos su terror es el nivel de empleo, ¿no? Claro, porque Alemania lo que le pega... también le pegó fuerte a ellos, la famosa foto de los tipos haciendo cola, ¿no? Lo que psicológicamente, lo que psicológicamente le pega a Alemania en 1923, y lo que psicológicamente le pega a Estados Unidos en 1929. Exactamente. Que son dos crisis de sentido opuesto, pero ¿cómo influye eso, no? Sí, bueno, o sea, que pasaron hace casi va a ser un siglo. Sí, pero te marcan, ¿no? Así, a la Argentina lo marca la inflación también, porque vos fijate que acá la gente, acá ya nos marca el empleo, acá ya tenemos un desquicio económico. Claro, pero vos fijate, pobre Kicillof y los analistas del kirchnerismo, ven a la Fed
emitiendo, al Banco Central Europeo emitiendo y jactándose de que va a emitir mucho más, Sí. y dice, y nosotros le vamos a dar con todo, pobre Claro, pibe, sí, ¿no? se olvidan de la demanda monetaria, pero bueno, qué sé yo. Qué desastre, qué desastre. Es complicado. Pero Bueno. el mundo está bien, la economía mundial está bien. Sí. Japón está con problemas, pero está también implementando las medidas que corresponden. Yo te diría que el mundo en general está Australia, Canadá, Nueva Zelanda también. Yo te diría que el único trencito ahí que anda medio rateando es Europa, pero yo te diría que de acá a los próximos 3 meses lo más probable, o es altamente probable, que Draghi de una vez por todas implemente un relajamiento monetario a la americana, digamos, saliendo a comprar bonos soberanos en los mercados secundarios. No tengo duda de que va a pasar Claro. eso. La única duda que uno puede tener es el timing, ¿no? Japón con un gran alivio con la desvalorización del yen, ya estamos Claro. al 118, ¿no? Eso Sí, le señor. va a tener que pegar favorablemente. Sí, le pega favorablemente, pero no te olvides que la reacción de una economía a las exportaciones no es inmediata. Nada es inmediato en la economía, pero Claro. más todavía en las exportaciones, donde vos tenés que ganar mercado, tenés que ganar clientes. Claro. Es un tema, cuando vos lo bajás a la micro, el tema de las exportaciones es un tema bastante lento, pero no cabe duda que el yen a 118, 120, ahí va a andar, ayuda mucho a la exportación japonesa. Japón tiene un problema crónico que es su déficit, que lo tendrá que ir corrigiendo en el tiempo, y tiene una gran ventaja respecto a ese déficit, que toda su deuda, que es la mayor de los países de la OCDE, que es 2 veces y medio su Producto Bruto, está financiada un 95% por ahorro interno, por ahorro japonés. Claro. De manera que no tiene problema de shock externo en su deuda, ¿me entendés? Entonces la van piloteando, pero no cabe duda que Japón está haciendo los deberes. Primero está haciendo los deberes del crecimiento, cosa que está bien, pero una vez que crezca, como dijo Bernanke, una vez que crezca Estados Unidos, tenemos que empezar a atacar el déficit fiscal, que nadie lo dice, pero Estados Unidos ya está en el 2%, el déficit del 6% que venía, ¿no? ¿Te acordás que iba a ser el Sí, desastre, sí, que la sí, emisión? Que, ¿no? Qué milagro Estados Unidos. Primero crecemos, después bajamos el déficit. Qué bien que la manejaron, tanto la tesorería como el Banco Central, la verdad brillante los últimos La verdad que años. sí, la verdad que Bernanke hay que hacer un monumento, tanto que lo criticaron, pero bueno. Vos te acordás cuando lanzó el relajamiento monetario, la emisión y la baja de tasa, dijeron vamos a explotar en pedazos con la inflación. Pero por favor. Y él dijo, ojo que hay una demanda monetaria también y el mundo nos va a comprar. Pero los además dólares, con la presión comprar. deflacionista de los activos que tenías, eso no podía pasar nunca. No, por eso, bueno, pero tuvo muchas críticas en su momento, fueron pocos los que lo apoyaron, ¿no? El mejor del mundo, Bernanke, realmente. Así es, para Bueno, mí sí, pero... Luis, un placer hablar con vos como siempre, la verdad, fabulosas tus explicaciones, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por llamar, un Hasta abrazo. pronto, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Bueno, 1 hora seguida del programa, esto no existe. Este nivel económico de Luis Palma Cané no hay en el mundo. La verdad, te digo que lo expliquen de esta manera. Realmente, si algo tiene destacado este programa son los economistas que nos aportan tanta información valiosa y nos explican desde la base cómo funciona la economía, cómo funciona el mundo y cuán imbéciles son los que conducen la política económica argentina. Ahora, es terrible. A mí me dejó pensando esa frase, ¿no? Alemania aprendió con la hiperinflación que tuvo, recordamos históricamente, es el periodo de la salida de la 1923, República de claro. Weimar y la etapa del nazismo. Y Estados Unidos aprendió desempleo, recordamos la época, el crack del 29, donde por ejemplo el Central Park había como villas ya. Había villas en el Central Park. Había sí, villas sí. en el Central Park, es decir, los países aprenden de sus experiencias. Sí, menos Argentina. Bueno, eso es lo que pensé. Bueno. Porque nosotros crisis de desempleo hemos tenido, ¿cómo no? Vamos a tener que hacer un pequeño corte, jeje, ya son las 7:30, porque bueno, esto es un tema de reglamento, del dirigismo, que tenés que poner tanta música, los avisos, ¿viste? Los avisos de los que anuncian aquí en la emisora, y después espero que nos conecte Tomás Rótoli, que nos conecte con el gran diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Sánchez, Fernando Sánchez, de la coalición cívica de Elisa Carrió. Vamos a hablar un poquito ahora de política y después de tanta economía. Gracias a todos amigos, ya volvemos. Radio con identidad. Una emisora con todas las voces. Política, economía, sociales, deportes. 92.1 Radio. Escuchate. Espacio publicitario.
Sarita, qué buena cartera. Y es que las cosas buenas duran más, nena. Hablando de cosas buenas, ¿no quiere venir al Casino del Mar conmigo? El otro día estuve un rato larguísimo jugando en las máquinas de 5 centavos. Lo poco que se ve me duró un montón. Y además qué buen nivel. Te lo dije, las cosas buenas duran más. Casino del Mar. Shows musicales todas las semanas. Un espacio para disfrutar con amigos. Es otra cosa. Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La historia secreta del robo al Banco Río. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi. La historia secreta del robo al Banco Río. Algunos calculan que el monto supera holgadamente los 20 millones de dólares, pero lo más sorprendente es el ingenio puesto en juego por los ladrones para concretar un golpe tan audaz. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Beldi, editorial El Ateneo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las mejores ideas se te ocurren en los lugares menos pensados? ¿Querés conocer los hábitos de las personas más innovadoras? ¿Cómo hacer para romper con las trampas mentales que nos impiden inspirarnos? Todas estas preguntas te las responde Sebastián Campanario en su nuevo libro Ideas en la Ducha. Ideas en la Ducha te propone un viaje alucinante a la creatividad e innovación. Encontralo hoy mismo en librerías. Publica Sudamericana. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer. Fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. ¿Quiénes son los intocables del kirchnerismo? El negocio de la impunidad. El nuevo libro de Luis Gasulla revela la herencia corrupta del gobierno K. Desde la Cámpora a Eve de Bonafini, pasando por Amado Vudú, los intocables de este gobierno quedan al descubierto en esta gran investigación. El nuevo libro de Luis Gasulla, El negocio de la impunidad. Publica Sudamericana. Este sábado, 29 de noviembre, evento solidario para la Fundación Margarita Barrientos y el comedor El Vasco de Lomas. Shows en vivo, animación, sorteos en el Ateneo Popular de Versalles, Roma 950, Buenos Aires. Concurrir con un alimento no perecedero. Este sábado, 29 de noviembre, a las 20, evento solidario para la Fundación Margarita Barrientos y el comedor El Vasco de Lomas. Fin. Espacio publicitario. ¿Cómo es, Maslatón? La miseria se puede ejercer libremente, casi sin regulaciones ni requisitos para recibir subsidios, y se puede mendigar en negro e incluso cometer delitos que sean desestimados de posibles castigos. Pero cualquier kiosco, llámese libre empresa, que quiere producir algo, está sujeto a toda clase de impuestos, posibles investigaciones de la cadena de valor, a la eventual expropiación de sus bienes a partir de 2016 y a posibles castigos por sutilezas impositivas. Maslatón, en las cuestiones económicas en nuestro país, tampoco sé cómo entender lo de la igualdad ante la ley. ¿Me explicás? Sí, Maslatón y Hegenchan, bueno, miren, yo lamento desilusionarlos, pero estoy convencida que, no sé si llega al 70%, pero la mayoría de la población está rentada por este gobierno. O sea que, bueno, sé que pueden llegar a quejar, pero cuando llegue el momento del voto, lo apoyan.
Bueno, les mando un beso en hora de Congreso. Buen día, Carlos Malato. En el día de la fecha adhiero absolutamente lo que está diciendo tu compañero de radio. Cuando le hagan varios paros seguidos, duros, sin romper nada, pero que no vaya nadie. Y cuando se acerque la época de las elecciones, ya vas a ver cómo reacciona la gente. Estamos todos agazapados. Si este gobierno es fuerte, mi pelota son Claver y Mendocino. Gracias, amigo, por los mensajes. Sin música hoy, sin música, pues no ha dado el tiempo. Entre nuestros comentarios huelguistas, claveles mendocinos y las expresiones económicas de Luis Palma Cané y los mensajes, se acabó el tiempo. Ahora tenemos en línea, momento importantísimo de este jueves para nosotros, un diputado cuya actividad es muy buena legislativamente, es inobjetable desde el punto de vista de los principios republicanos que sigue, Fernando Sánchez, reelegido el año pasado por la Capital Federal. En realidad fue diputado nacional, fue diputado de la ciudad, pero el año pasado fue electo para el periodo 2013-2017. Fernando Sánchez, Capital Federal, Coalición Cívica, directamente trabaja con Elisa Carrió y se mueven juntos siempre. Es de las personas leales a Elisa Carrió, siempre es muy amable de hablar con nosotros, así que te saludo, Fernando Sánchez, y está también aquí Germán Gegenchat. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, buenísimo. Es momento de hablar con vos de política pura. Pensé que me iban a preguntar si sabía que eran los claveles mendocinos. Qué frase esa, ¿no? No hay que romper los claveles, se dice ahora. Bien, vos sos chaqueño, ¿no? Yo soy chaqueño. Chaqueño, licenciado en Ciencias Políticas. Ahí tienen roto todos los claveles también. Fernando, contame una cosa, ¿qué diablos quiso hacer Elisa Carrió con la ruptura con UNEN? ¿Cuándo la decidieron? ¿Se puede saber cuándo la decidieron? Y el por qué, pero no el por qué de fondo. Es decir, una pregunta que uno se podría hacer, si eran tan malos todos los de UNEN, inclusive algunos ya comprados por Scioli y otros cómplices del narcotráfico, ¿por qué se formó UNEN y por qué estuvieron ahí tanto tiempo? Bueno, son varias preguntas y bueno aclararlas, ¿no? En primer lugar, la coalición cívica que fundó UNEN no se va de los espacios que funda. Es decir, o evaluamos que es necesario irse porque no sirve, pero creemos que en este caso sirve. Ayer miraba unas publicaciones de Lilita Carrió en su Facebook y en su Twitter diciendo que lejos de irse quiere agrandarlo. Agrandar UNEN agrandado. Sirve UNEN representando a más argentinos y sirve UNEN compitiendo entre sí para poder ganarle al PJ. Entonces, ella dijo, yo me retiro de las fotos de los candidatos presidenciables de UNEN, que estaban haciendo presentaciones en conjunto, pero que estaba careciendo de una estrategia nacional. ¿Qué pasa si uno tiene una estrategia que es muy buena para organizarse entre sí, pero no es buena para ganarle al resto de los contendientes? Y los otros contendientes representan a la cultura política del PJ, que nosotros no nos cansamos de decirlo. Por supuesto, vale la generalización, dejando de lado muy honrosas excepciones, el PJ en general lleva adelante lo que nosotros creemos es la cultura mafiosa del PJ. Es decir, no le importa cómo consigue poder para después hacer negocios, para después volver a conseguir el poder, para después volver a consolidarse en el gobierno, para poder... Y así tenemos, después de 11 años de crecimiento económico, el narcotráfico consolidado en la Argentina. Está bien, pero entonces, a mí me sorprendió, por ejemplo, la imputación de complicidad a Cobo, Ricardo Alfonsín y Miguel Base con Scioli. La verdad que no entiendo por dónde pasa eso. ¿Cómo que están jugando? A Cobo para nada. Yo creo que estaba, bueno, por ahí me equivoqué. No. A Cobo le dijo lo de la efedrina. A Cobos le dijo, fue con Cristina, no tendrá problemas con la efedrina, así como si fuese casi una música. A ver, nosotros qué dijimos, vamos a constituir UNEN para hacer una cultura política diferente, es lo que venía diciendo. Entonces, en este armado de UNEN, y sobre todo si lo queremos ampliar compitiendo para ganar, que yo creo que cualquier candidato de UNEN puede ganar
en esa primaria ampliada. Lo que no podemos es repetir ni los errores del pasado de muchos de los actores de UNEN, entre ellos Julio Cobos, porque fue el candidato a vicepresidente de Cristina, de hecho ganaron, la ayudó a ganar. Claro, pero el problema es que Cobos... días después vimos que fue financiada esa campaña. ¿Por quién fue financiada? Lo hemos hablado muchas veces. Pero Sánchez... Y dejamos bien a salvo algo. Julio Cobos nos llevó la plata de la Eslerina a la campaña. Ahora, cometió un error enorme, que fue no preguntar de dónde venía la plata. Pero si ¿cómo nadie va a preguntar? pregunta, Pero los si no, errores se yo te digo la verdad, para mí es imposible que el tipo haga esa pregunta. El tipo lo invitaron a ser parte de la fórmula de Cristina Kirchner y no le dijeron, vos ponés un auditor, un representante para los fondos de la campaña. No se manejan así. Yo te digo algo, Carlos. Tengo no muchos años, pero yo tengo 17 años de política y en política nunca nadie está invitado. Bueno. Siempre tenemos responsabilidades. Y si uno decide las cosas sin llevar adelante la responsabilidad que le toca, hay consecuencias en política. En política hay algo que sí o sí existe, que es el pase de la factura de la realidad. Vos no preguntás. Ahora yo te digo una cosa, lo que existe en política sí son los blanqueos de las personas. En el siguiente sentido, después de la votación de la 125, Cobos quedó rehabilitado moralmente para, por ejemplo, para una persona como vos y para mí y para el conjunto de la sociedad que no es kirchnerista. Y Cobos quedó todavía mucho más rehabilitado cuando forma UNEN. Entonces vos yo digo, no le podés imputar, pero vos en el 2007 tuviste con la efedrina, o tendrías que haber sabido tal cosa, porque vos en el medio pasaron cosas donde vos tuviste con este tipo. Es lo mismo que con Lustó. Elisa Carrió dice, no, yo voy a apoyar, te nombró, dijo la fórmula Lustó, Fernando Sánchez, que ahora me vas a explicar de qué se trata, los apoyos para la ciudad. Entonces yo te digo, pero Lustó fue el ministro de Economía de la 125. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué Cobos no? Lustó sí. Esto es lo que yo no entiendo. Y esto es lo que a mí me falta, no me cierra qué es lo que ustedes quieren hacer con esto. Te lo digo del mejor modo posible para que me explique a dónde van las cosas. A ver, me parece que no necesariamente todo tienen que ser acusaciones. Lo que yo sí te digo es que nosotros en UNEN y todos los candidatos de UNEN no pueden volver a repetir los errores del pasado o las malas decisiones políticas del pasado. Bien. Ayer lo hablaba con Laura Montero. Yo pongo las manos en el fuego que Julio Cobos no tuvo nada que ver con el financiamiento de esa campaña. Yo también, es imposible eso. Es imposible. Ahora, dato objetivo de la realidad, entre vos y yo y todos los que nos están escuchando. ¿Fue candidato a vicepresidente de esa campaña financiado como fue financiado, sí o no? Pero vos después fuiste socio de él, este es el problema. No tiene ningún problema, pero no solo eso. Puedo seguir siendo socio, porque si digo que no es el responsable, sí digo que se lo voy a recordar 25 veces si es necesario, porque quiero que en la campaña que viene nadie me diga yo no sabía. Nadie. Ni él, ni Elisa Carrió, ni nadie. ¿Qué pasa, Carlos, si nadie pregunta nada? Si él no preguntaba por la efedrina, si nosotros no preguntábamos por Julio De Vido y Ricardo Jaime, si los otros no preguntan por Scioli, si el otro no pregunta por Sergio Massa, ¿qué pasa si ninguno pregunta nada? Te pregunto, hagamos un ejercicio hipotético de política. ¿Qué pasa si nadie pregunta nada? Vos sabés que yo siempre estuve de acuerdo con Carrió y con vos en todas las preguntas que hacen. Eso es inobjetable. Estar de acuerdo. Hace falta no, estoy de acuerdo. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo? Estoy de acuerdo que ustedes pregunten. Hacer algunas preguntas, porque vos sabés que yo también aprendí algo hace unos años. Si uno está convencido de que tiene que ser alguien acusado de algo, porque uno cree tener pruebas, porque uno cree estar convencido de la culpabilidad de alguien, se lo denuncia, se lo acusa, punto. Nosotros lo hacemos. Ahora, muchas veces es más válido y es más contundente hacer preguntas. Los métodos ya existen hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa, Carlos, si ninguno hace preguntas desde la oposición? ¿Qué pasa si nosotros nos olvidábamos de preguntar por la corrupción kirchnerista? No, eso es inobjetable no el tema que está diciendo. No estar con nadie. Yo puedo estar en el mismo espacio de Julio Cobos. ¿Por qué no puedo estar con una persona decente que cometió muchos errores? Ahora, yo me tengo que garantizar de que puedo estar y debo estar con las personas decentes, republicanas y democráticas. Está bien. Pero yo no voy a dejar que se cometan en mi espacio los mismos errores
porque te estoy diciendo que vamos a hacer el esfuerzo hasta imposible por cambiar la cultura política. Está bien. Cobo se equivocó de ser vicepresidente de Cristina Kirchner. ¿Y a vos qué te parece? Con la efedrina no tiene nada que ver. Los socialistas cometen muchos errores en Santa Fe, pero no son socios del narcotráfico. Por supuesto. No puede ser que sea así. Al revés, le coparon la provincia, que es otra cosa. Mira, te diría dos cosas que son también de objetivas. El gobierno nacional invita al narcotráfico a instalarse en la Argentina. Al narcotráfico colombiano organizado, al narcotráfico mexicano organizado. Es facilísimo. La presidenta de la Nación no es un detalle, se financia con la efedrina su campaña. Sí. Su gobierno está directamente vinculado con la efedrina. De hecho, su secretario de lucha contra el narcotráfico termina procesado por la jueza federal Servinia Cubriga por ser partícipe necesario del desvío de 42 toneladas de efedrina. Te estoy hablando del secretario de lucha contra el narcotráfico. No, y más dos secretarios privados. Entonces, ese es el gobierno nacional. Ahora, la provincia de Santa Fe está invivible. Sí. Invivible. Por eso quiero decir que exista el narcosocialismo, como dijo el irresponsable del Cuervo Larroque, el diputado Larroque, de ninguna manera. Ahora, ¿quién gobierna Santa Fe? El socialismo. Entonces, nosotros tenemos que discutir con nuestros socios, que yo creo que son buenos gestionadores, qué más podemos hacer para que en Santa Fe no se enquiste el narcotráfico como se está enquistando. Está perfecto. ¿Entendés o no, Carlos? Las cosas acá no son socios, no hablamos más de nosotros, son adversarios, nos rompemos los cuernos. No es así. Porque la política hay que levantarle la vara. Bien. Al oficialismo y a la oposición, a tu socio y a no tu socio. Por eso todos tenemos que levantar la vara. Ustedes del periodismo, el periodismo se olvida de preguntar. Y por tanto la vara de la política está bajísima. Y por tanto el servicio público que se hace desde la política es muy pobre. Y nosotros creemos que UNEN tiene que venir a levantar la vara y a brindar un servicio público, pero 100 veces mejor que el del kirchnerismo, o que sus posibles herederos, que son el ciolismo y el masismo. Tan baja está la vara de la política, que el PJ está de los dos lados del mostrador, con el ciolismo en el oficialismo y con el masismo en la oposición o en la pseudo-oposición. Y eso en una república no pasa, ¿eh? En Chile no pasa que una misma alianza está en el oficialismo y en la oposición. ¿Quién es en que Uruguay está? Pero espérame, ¿quién está acá en el oficialismo y en la oposición al mismo tiempo? El PJ no está en los dos lados. Bueno, pero no hay PJ. ¿Cómo? No hay un solo PJ. Es un partido que está dividido en muchísimos pedazos. Ustedes tienen peronismo también. Macri tiene peronismo. El peronismo está... te hablo del PJ. Te hablo del PJ, te hablo de la máquina electoral y es un movimiento que tiene. Yo los conozco en el ejercicio del poder, los conocemos históricamente, quienes estudiamos algo y lo conocemos en el ejercicio del poder. Sánchez, perdóname que te mañana diga. Te gana Scioli, sí. Y los que hoy son masistas, mañana son ciolistas. Mañana te gana Massa y los que hoy son ciolistas, mañana son masistas. Sí. Yo los conozco. Entonces uno en una república tiene que saber quién está en la oposición y quién se banca. Hacer oposición 4 años y pierde. Las alianzas siempre se arman y se desarman. Esto es normal en política. No es normal. ¿Y cómo no va? Pero mira... No es normal. Yo veo las alianzas, lo que se llaman partidos de coalición en Chile, y no se desarman. Es más, hace 20 años son iguales. Y hay alternancia de poder, y hay competencia interna entre las alianzas, y hay competencia democrática. Está bien, Sánchez, pero yo te digo alianzas. Dos cosas te voy a decir. Mira, peronismo no tenés... se desarman, eso se llama gatopardismo en Argentina. Bueno, vos peronismo tenés en el Frente para la Victoria, peronismo tenés en el Frente Renovador, yo hablo de PJ. Peronismo tenés en el PRO un montón, y ustedes tienen peronismo también ahí. Yo hablo de PJ, no de peronismo. Claro, bueno, está bien. Bueno, hablemos sobre el futuro. ¿De qué se trata este tema que mencionó Carrió, Martín Lustó, Fernando Sánchez, candidatos a la ciudad? ¿Ustedes están en eso? ¿Es cierto? ¿Es una posibilidad? A ver, nosotros con Martín estamos no solo trabajando en la Cámara de Diputados, somos compañeros de bloque junto con Elisa Carrió, Pablo Hapkin, Carla Carrizo, sino que además, y Alicia Terada, sino que además creemos en esto que te digo, de levantar la vara, y el gobierno de la ciudad que viene se va a competir, se va a disputar y tiene que brindar mejor servicio a los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires y a quienes vienen a disfrutar, a trabajar, a hacer su vida en la ciudad. A mí me parece que hay que competir. Elisa Carrió dijo, yo voy a trabajar con personas como Martín Lustó y Fernando Sánchez. Eso no quiere decir que sea una fórmula. Para decírtelo de otra manera, en la ciudad de Buenos Aires en la primera vuelta no se elige fórmula, se elige al jefe de gobierno. El jefe de gobierno después, en su partido o en su alianza,
elige al candidato a vicejefe de gobierno. Entonces, no hay que apurarse a decir quiénes son los candidatos, sí hay que apurarse a decir quiénes estamos comprometidos a luchar para que la ciudad de Buenos Aires sea mejor gobernada que hoy. Bueno, te pregunto entonces, y en plan eso político. Sí estamos. En eso sí. Vos estás en un proyecto municipal ahora, digamos. Sí, de la ciudad de Buenos Aires no le digamos municipio, se nos van a enojar todos porque es una ciudad. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo vengo de los términos antiguos y yo fui concejal de la ciudad de Buenos Aires, así que a un legislador le puedo decir concejal y al jefe de gobierno le puedo decir intendente. Y a la autonomía de la ciudad la llamo municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Son cuestiones tradicionales que de ninguna manera degradan las competencias de los ilustres representantes. Estimado Sánchez, entonces, a ver si puedo entenderlo. La idea es que Lustó, vos me estás diciendo que tiene tendencia a jugar como candidato a jefe de gobierno. Yo creo que sí, creo que sería un extraordinario jefe de gobierno. Perfecto. ¿Y vos? Puede ser un extraordinario jefe de gobierno, te digo por qué, Carlos. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos privilegios, tiene muchos desafíos, pero tiene muchos privilegios. Entre ellos tener un presupuesto enorme, tener una población, la mayoría formalizada, tener niveles de vida muy altos, entonces bien, hay que brindar mucho más calidad. Está bien, pero escúchame, Sánchez, esto no es una pregunta sobre contenido. Esta conversación con vos es sobre formatos de participación política. Es importante lo que me decís. Nosotros vamos a competir la ciudad de Buenos Aires. Van a competir la ciudad de Buenos Aires. Ahora. Sí, claro que sí. Y como vos... sea la fórmula, lo vemos después. Como vos me aclaraste... Y yo estoy trabajando con más. Bien. O sea, este es el proyecto, claramente. Martín Lustó, candidato a jefe de gobierno, que va a competir contra el que ponga el PRO, y va a haber paso de... ¿Ustedes van a paso o se van a enfrentar directamente con el candidato del PRO? Es que las pasos están habilitadas. A ver, en primer lugar, tiempo al tiempo, falta muy poco tiempo para que comience la campaña de la ciudad de Buenos Aires. Todavía el jefe de gobierno no dijo cuándo es la fecha, pero se supone que por ley tienen que ser antes de las elecciones nacionales, por tanto tendría que empezar el cronograma electoral en marzo, abril del año que viene para los cargos de Ciudad de Buenos Aires, para el de jefe de gobierno entre ellos. Sí. En la Ciudad de Buenos Aires hay ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, hay paso, así que podría competir cualquiera. Si Martín Lustó es candidato a jefe de gobierno, podría competir cualquiera contra él dentro del Frente Amplio UNED. En la Ciudad de Buenos Aires el Frente Amplio UNED está ordenado, lo conformamos todos los partidos que ya hemos conformado el año pasado, el Frente Amplio UNED, así que son invitados todos y estamos todos invitados a conformar un espacio y, por supuesto, presentar los candidatos que se quieran. Mirá, Carlos, el año pasado dijimos, vamos a competir y presentamos 4 listas, todas fueron muy buenas. Y la sociedad se animó a decidir entre los candidatos y las listas del Frente Amplio UNED. Eso va a volver a pasar. Está bien, pero... ¿Quiénes sean los candidatos? Hay tiempo, pero eso va a volver a pasar en el Bueno, Frente pero Amplio ¿cómo UNED. queda esto? A ver si me lo explicas. ¿Cómo queda esto dentro de la posible alianza Macri-Carrió? ¿O no hay alianza Macri-Carrió? No, es imposible que haya alianza entre dos personas. Las alianzas son entre partidos o entre espacios políticos. Pero estamos hablando de política, Sánchez. Las alianzas, las arman los jerarcas y después la bajan para el conjunto de los... pero yo te digo qué pasa, Carlos. En este caso vale la pena de que sean más que 2 personas. Eso mismo lo dice Elisa Carrió. Sí. Es buena tu pregunta para disparar lo que yo creo es una respuesta que vale la pena. Carrió dice hay que unir los espacios de UNED y del PRO para poder competir, ampliar y poder ganarle al PJ. No sé si alcanza con Macri y Carrió. Si es solo Macri y Carrió, quedan afuera un montón de cosas. ¿A Massa lo querés traer? No, te estoy hablando del espacio de UNED, que es más que Carrió. A ver, UNED sin Carrió es muy chiquitito. Carrió sin UNED se queda sin una parte. Entonces, Carrió, que es el espacio que vamos a construir, que son 8 partidos, el Partido Socialista, el Radical, la Coalición Cívica, el GES, Proyecto Sur, Libre del Sur, etcétera, compitiendo contra el PRO dentro de una alianza, para que los votos no se disipen. Pero entonces ustedes, a ver, si puedo entender, Lustó, candidato a intendente, no es que vaya a la interna, por ejemplo, contra Rodríguez Larreta o contra Michetti, sino esa es una estrategia provincial para ponértelo en paralelo con las demás provincias. Sí, es provincial. Nosotros tenemos un objetivo, eso te lo dije al principio de la nota.
que es derrotar una cultura política. Para derrotar una cultura política vos tenés que ser diferente a esa cultura política y ganarle a ese espacio político que es el PJ. En la Ciudad de Buenos Aires, o gana el PRO o gana UNEN. Por tanto, hacer o no hacer alianza para disputar adentro de una misma alianza los cargos de la Ciudad de Buenos Aires. Yo te tomo un minuto porque es cierto, la sociedad está confusa, porque la política es confusa, pero hay que ayudar a clarificarla. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires, para los cargos de jefe de gobierno, vicejefe, legisladores y consejeros comunales, se podrá hacer alianza o se podrá competir sin alianza. ¿Por qué? Porque el primer objetivo está cuasi logrado, que es ganarle al PJ. Hoy, o gana un candidato del PRO o gana un candidato de UNEN. Hoy. Y creo que el año que viene va a ser lo mismo. Bien. Entonces, hacer una alianza o no hacer una alianza para los candidatos a jefe de gobierno y lo demás resulta indistinto. Bien, perfecto. Ahora, para la nacional y los cargos nacionales no resulta indistinto desde nuestro punto de vista, ese quiere decir el de Carrió y el de muchos de la coalición cívica, muchos radicales y muchos otros actores políticos. ¿Se está negociando en este momento con el PRO para la integración a nivel nacional? No, se está discutiendo dentro de cada una de las fuerzas y de los espacios políticos. Ayer tuvimos la reunión de Mesa Nacional de UNEN, donde nosotros volvimos a expresar nuestra posición política. ¿Pero quiénes estuvieron ahí en esa reunión? ¿Estuvo Carrió? No, estábamos los representantes, de que son 2 por fuerza política. Ayer hubo más representantes de la Unión Cívica Radical, estuvo Cachi Casela, Ricardo Gil Lavedra, Laura Montero por el espacio de Julio Cobos, Alicia Siciliani por el socialismo, estuve yo, estuvo Pablo Hapkin por la coalición cívica, ambos, estuvo, qué sé yo, éramos varios representantes del espacio de Luis Juez, Alciro Argumedo por Proyecto Sur. O sea que siguen armados ahí ustedes con ellos. Vos, digo, de la coalición cívica. Nosotros, mira Carlos, nosotros discutimos y discutimos muy fuerte y discutimos de cara a la sociedad. Ahora, nosotros no desarmamos lo que vale la pena que siga armado, es más, que vale la pena que vaya a ser ampliado. ¿Cómo ampliamos algo si nosotros mismos lo reducimos? Bueno. Esas son decisiones que se toman al final si los otros no quieren ir a donde uno quiere ir. Entonces, o uno se somete a una mayoría o uno toma su propio camino. Pero mientras que estamos discutiendo, esto se tiene que fortalecer. Y sobre todo se tiene que ejercer el espacio de poder que uno tiene, que le dio a la sociedad, que es el Congreso de la Nación. Ese doble trabajo no hay que abandonarlo, para nada. Así que estamos en muchas cosas, como vos podés notar en esta Lo último, ¿vos ves del lado del PRO que tengan interés en unirse con ustedes y especialmente con Elisa Carrió? Pues sí, yo lo veo que sí. Yo lo veo un poco fríos a ellos en las manifestaciones, ¿eh? Yo los veo bastante entusiasmados. Bueno, Fernando Sánchez, necesito volver a hablar con vos próximamente, antes de fin de año. Si tuviera la amabilidad de venir acá a la emisora, como siempre, también sería sumamente bienvenido, ¿eh? Bueno, cómo no, Carlos. Hablamos. Un día voy temprano. Muchísimas gracias. Ya mismo le digo a nuestro productor que te contacte para una reunión aquí en diciembre a fondo, un programa entero. Muchas gracias, como siempre, mucha suerte. No, muchas gracias a vos y buen día. Bueno, interesante acá lo de especialmente el proyecto municipal es interesante, ¿no? Bueno, vos sabés que en realidad para mí Fernando Sánchez ratificó, digamos, la política de alianza libre a nivel provincial y la búsqueda de un paso grande a nivel nacional, que es lo que en definitiva también el radicalismo lo hace. Sí. Con lo cual, en cierta medida, le agrega argumento a mi idea que lo que hizo la Unión Cívica Radical fue sacarse un intermediario de encima. Se acabó el tiempo, pero te digo una cosa, no existe tener una alianza a nivel provincial contradictoria con la alianza a nivel nacional. Esto en política es falso, no dura, es esencialmente contradictorio. Lo discutimos no mañana, el lunes, porque mañana es un día guatemalteco, latinoamericano, liberal, libertario, porque viene Eloria Álvarez. Así que, señores, gracias por todo y seguimos mañana. Vamos a convencer al gobierno. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Más economía, más veracidad, más realidad, más gatón, más inversiones, más negocios, más tácticas, de todo más es más gatón. Más índices reales y la onda bursátil es más gatón.
capta, que capta. Se anima a pegarlo a Obama y más, y más, y más, y más. Más ratón. ¿Qué es el papel para abajo? Yo lo veo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Más ratón. Cagándome, que capta. Más ratón. Ah, cagándome, que capta. Más ratón. Ah, déjame pensarlo, déjame pensarlo, déjame pensarlo, déjame pensarlo.